Lógico. En la línea telefónica tenemos al doctor Rodrigo Santiago, director del Centro de Educación para los Derechos Humanos de la AID, y vamos a platicar con él sobre la importancia de la educación con perspectiva de derechos humanos. Doctor, un gusto tenerlo en las páginas, en los micrófonos de contextos. Bueno, y en las páginas que luego realmente vamos recogiendo a través de las redes sociales y a través del portal. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Al contrario, muy buen día y muchos saludos a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora presentes en el estudio. Bueno, sí, la importancia de la educación con perspectiva de derechos humanos. En principio, ¿cuál es esta visión? ¿Cómo se puede hacer un acercamiento de la relevancia de la educación vinculada a los derechos humanos? Mira, efectivamente, los derechos humanos son un tema que interesa a todas las personas, porque son derechos que tenemos todos por el hecho de ser personas, de ser humanos. Y es importante que la educación en derechos humanos se fortalezca, se amplíe en el país, porque estamos viviendo épocas y situaciones muy complejas en temas de derechos humanos desde hace ya mucho tiempo, desde hace ya algunas décadas en México, que exigen que, se fortalezca, se impulse, se profundice la educación en términos de derechos humanos, a fin de que la población, y me refiero no solamente a quienes ejercen un cargo público o a quienes tienen actividades de muy distinto tipo a nivel municipal, estatal o federal, sino a la sociedad en general, es decir, que la sociedad conozca el tema de derechos humanos, sepa de qué se trata, con el objetivo de prevenir, de atender y de restaurar aquellas situaciones que deriven en violaciones a derechos humanos. ¿Dónde está la área de oportunidad en nuestros sistemas de educación en materia de derechos humanos? Bueno, hay muchas áreas de oportunidad. Yo diría, por ejemplo, que en temas relacionados con procuración de justicia, con violaciones a derechos humanos a periodistas, a defensores de derechos humanos, a mujeres, a migrantes, sobre todo en Coahuila, que es un área de tránsito de migrantes. Es decir, hay muy distintas áreas donde se puede enfocar la atención a temas de derechos humanos. En la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que pertenecemos a la Universidad Autónoma de Coahuila, tenemos desde hace ya 6 años diversos programas que tienen como objetivo precisamente la atención integral de estos temas. Te doy algunos ejemplos. Nosotros comenzaremos en este mes de agosto 2 especialidades, una nueva generación de 2 especialidades, es la especialidad en género y derechos humanos y la especialidad en derecho a la información, fiscalización y combate a la corrupción, y una nueva generación también de la maestría en derechos humanos con perspectiva internacional y comparada. Tanto las especialidades, que es género y derechos humanos y fiscalización y combate a la corrupción, pues se refieren a 2 temas fundamentales, es decir, la perspectiva de género, la atención a la violencia contra las mujeres y cómo todas las autoridades del país deben poner atención en la prevención de estas agresiones. Y por otro lado, la maestría en derechos humanos con perspectiva internacional y comparada, pues se trata de un programa de estudios a fin de que las personas que ya cursaron una especialidad o tienen la licenciatura terminada puedan tener mayores conocimientos sobre estos temas. Por ejemplo, y otra cuestión también muy relevante que les quiero comentar es que en el próximo mes de enero de 2022 la Academia iniciará el doctorado en Derechos Humanos con perspectiva internacional y comparada. Es decir, después de ya algunos años de experiencia, de práctica y de enseñanza en especialidades de maestría, comenzaremos ya nuestro doctorado en Derechos Humanos. ¿Y por qué es importante que Coahuila y la Universidad Autónoma de Coahuila tenga un doctorado en estos temas? Pues precisamente para profundizar a nivel social, tanto en Coahuila como de alumnos de otras partes del país o de otros países, pues en temas que tienen que ver precisamente con la vulneración de derechos humanos y con la prevención de estas agresiones a partir de la enseñanza. Qué interesante. Pero, doctor, luego de pronto
sí, las investigaciones, los marcos teóricos, la recurrencia académica para luego adquirir la expertise y luego salir a la calle, parecía que todavía hay un brinco muy importante que dar con lo cotidiano, con el acercamiento con los ciudadanos de a pie en esta materia. Nosotros hemos platicado, por ejemplo, muchísimo en torno a que el abasto de agua es un derecho humano y no se concibe como tal, o sea, y tampoco se persigue que sea respetado como tal, sino simplemente como un servicio más que prestan los gobiernos municipales. Y en materia de educación también da la impresión esta. ¿Cómo hacer para que el ciudadano se involucre con ustedes, que son los expertos, y haya un interés porque se respete todo lo que se tenga que respetar una vez que se está dentro de un sistema educativo? Sí, va a haber, es un buen ejemplo el que pone relacionado con el agua, porque por ejemplo hubo un debate hace algunos meses muy importante a nivel estatal relacionado con el derecho al agua de las personas migrantes. Y este tema, que fue finalmente resuelto por el Tribunal Superior de Justicia del Estado y que motivó una reforma legal en el Congreso del Estado de Coahuila, ahí la Academia Interamericana de Derechos Humanos presentó un documento que se llama Amicus Curiae. ¿Qué es el Amicus Curiae? Bueno, es una serie de razonamientos teóricos y técnicos donde nosotros acercamos información al Tribunal de Justicia, Superior de Justicia, en el sentido de cuál era la importancia de que se reconociera que las personas migrantes tienen también derecho a acceder a los servicios de agua potable de manera asequible y económica. Y eso lo hicimos con base en una serie de argumentos que devinieron de convenios internacionales, de criterios, de estándares aprobados a nivel internacional, con el objetivo de que esos argumentos fuesen tomados en cuenta por el Tribunal Superior de Justicia. Finalmente, lo que se resolvió es que tanto las personas migrantes como las organizaciones de la sociedad civil que brindan atención a estas personas tienen derecho a contar con un servicio de agua potable que finalmente fuese otorgado de manera económica y sin abusos por parte de las empresas intermediarias. Es decir, la educación en derechos humanos se da a partir de muy distintos métodos, ya sea la labor educativa en las aulas o ya sea también con un trabajo, con un litigio estratégico, por llamarlo de alguna forma, donde las universidades también se involucren en exponer a la población o exponer argumentos ante las autoridades que puedan servir para resolver problemas específicos. Entonces yo te diría, es un trabajo que no solamente se da en las aulas, es un trabajo que también debe darse a través de un litigio, un acercamiento con las autoridades y también con las organizaciones de la sociedad civil, porque en ese caso y en muchos otros nosotros nos hemos vinculado, por ejemplo, con los familiares de personas desaparecidas, con los periodistas, con las personas defensoras que trabajan en el estado de Coahuila, y es a través de ese contacto permanente, de ese trabajo, digamos, en el terreno, donde se puede dar una mayor vinculación y educación en temas de derechos humanos. Entonces, efectivamente no es un trabajo que solo se dé en las aulas, que debe darse, digamos, en muchos otros ámbitos de la sociedad, y creo que a partir de ahí se puede sembrar ciertas semillas, tanto en las organizaciones de la sociedad civil como entre la gente, digamos, en su totalidad, para que puedan advertir de qué manera las universidades pueden generar cambios a nivel social, aunque efectivamente sabemos que es muy difícil lograr cambios importantes en una situación como la que enfrenta nuestro país desde hace ya varias décadas. Doctor Rodrigo Santiago, le saluda Arturo González, muy buenos días. Muy buen día, Arturo. Me parece un planteamiento muy interesante el que expone hoy sobre la importancia de la educación con perspectiva de derechos humanos, y veo dos asuntos que se repiten constantemente, no solo en México, en varias partes del mundo también. Por una parte, la simulación de gobiernos que firman acuerdos internacionales con la intención
más que nada de parecer progresistas en ese sentido, pero no hacer lo que les toca para que se vuelvan realidad, ¿no? Porque luego uno piensa que con la simple firma de un tratado internacional de derechos humanos es suficiente, ¿no? Cuando tiene que haber toda una estructura legal para que se aplique, ¿no? Y por otro lado, el desconocimiento y la ignorancia, ¿no? Y esto que me parece que tiene mucho que ver con el planteamiento que hace usted, doctor, la ignorancia que existe generalizada respecto a qué son los derechos humanos y la importancia que tiene su defensa, ¿no? Por eso de pronto escuchamos frases como que los derechos humanos solo defienden a los delincuentes y que cómo las personas van a tener derechos humanos si se están portando mal, etcétera, aberraciones de ese tipo, ¿no? Entonces, estos dos obstáculos, la simulación por parte de los gobiernos, que luego puede tender a el desprestigio de la estructura de derechos humanos y la ignorancia generalizada, ¿cómo combatirlos? ¿Cómo lograr un cambio en ese sentido? Muchas gracias, Arturo. Bueno, efectivamente, como comentas, existe mucha simulación de los gobiernos. Y esta simulación, como bien dices, se traduce en que muchas veces se firman, se hacen acuerdos a nivel internacional relacionados con la protección de derechos humanos y las autoridades son las primeras en incumplirlos. Hay un ejemplo que creo que todos recordamos que tiene que ver con la periodista Lidia Cacho, donde, si bien México desde hace muchos años ha suscrito tratados a nivel internacional y promueve que en México se respeta la labor de los periodistas, etcétera, recordamos todos que en 2005 se dio un caso muy alarmante, muy fuerte, donde se dio la detención de esta periodista en Quintana Roo, que a ella se le traslada por tierra al estado de Puebla, digamos, en un vehículo, donde fue agredida sexualmente, sometida a tortura y detenida en una cárcel por unos días en el estado de Puebla. Estos hechos finalmente fueron conocidos a nivel nacional, donde incluso se descubrió una grabación entre el exgobernador de Puebla y un empresario. Si bien motivó algunas investigaciones a nivel nacional, estas no prosperaron. Y lo que motivó, digamos, que se diera un nuevo avance en esas investigaciones fue una resolución ya mucho más reciente, en el 2018, donde un organismo internacional, en este caso el Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitió una resolución muy fuerte contra el Estado mexicano, donde le dijo toda la serie de violaciones a derechos humanos contra la libertad de expresión, contra la igualdad, contra el derecho a no ser torturado, que habían cometido las autoridades mexicanas en ese caso. Entonces, en muchas ocasiones vemos que son los organismos internacionales, ya sea la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente resuelven casos contra el Estado mexicano, porque efectivamente hubo simulaciones de cumplir derechos humanos, de atender y de respetar derechos humanos. Hubo simulación en las investigaciones que se hacen cuando se vulneran derechos humanos y que finalmente no llevan a ningún sitio, y que son los organismos internacionales los que tienen que intervenir. Y con relación a lo que comentas de la ignorancia de algunas autoridades o de que se emplea de manera indebida el término de derechos humanos, todos recordamos una campaña de un exgobernador del Estado de México, donde en sus mismos spots, digamos, de televisión, decía que los derechos humanos son de los humanos y no de los delincuentes. Es decir, donde finalmente ya se está impulsando una campaña donde se trata de mencionar que en muchas ocasiones los derechos humanos, según él, se utilizan para proteger a delincuentes y no a las personas, cuando esto no es así, ¿no? La enseñanza de los derechos humanos se da en favor de todas las personas, no solamente de las personas que están privadas de la libertad, sino de las víctimas, digamos, de los delitos, y de todas las personas. Entonces, sí ha habido una utilización indebida del término que promueve, digamos, la ignorancia de este tema, pero finalmente la obligación o la labor de las universidades pues es combatir estos estigmas, estos prejuicios, impulsando siempre una
un conocimiento más pleno y más responsable de lo que significan los derechos humanos, porque finalmente, si no respetamos, si no conocemos los derechos humanos, cuando nos veamos, digamos, en una situación que se vulneren nuestros derechos, pues no vamos a saber cómo protegerlos y cómo defenderlos. Uh-huh. Entonces es una labor permanente, Uh-huh. es una labor a contracorriente en muchas ocasiones, pero es una labor que hacemos desde la Academia Interamericana con mucho gusto, como siempre. Uh-huh. Doctor, muy buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Tenemos solamente 2 minutitos, pero me gustaría preguntarle, constantemente cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la propia CNDH informan sobre cuáles son las áreas que mayores quejas motivan por violaciones a derechos humanos, pues están en primeros términos las corporaciones policíacas, las instituciones de salud e incluso también el ámbito educativo, y se supone que bueno, se reciben capacitaciones constantes en ese sentido. ¿Se ha avanzado en ese aspecto o qué debería apuntalarse para mejorar esas capacitaciones en defensa de los derechos humanos por la naturaleza de la labor que hacen estas dependencias? Pues se ha avanzado, pero yo te diría que no lo suficiente. Yo creo que si lo vemos en términos de por ejemplo, cómo estaba el país hace 30 años, yo te diría que efectivamente hay muchas situaciones que se han superado. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde había un problema muy grave hace 25, 30 años, donde se daba una tortura permanente o muy reiterada en las prisiones de la Ciudad de México. Había condiciones muy alarmantes de la alimentación que recibían los presos, digamos, los animales que estaban, o las ratas que vivían en los centros de readaptación social en la Ciudad de México. Y esas cuestiones, efectivamente, si lo vemos a distancia, son cosas que se han logrado disminuir y que han cambiado con el paso del tiempo. Pero muchas otras, como bien comentas, no han cambiado, incluso han retrocedido. Yo te diría, por ejemplo, en el caso de Procuración de Justicia, hay un tema que yo tengo muy fresco porque estuve en la CNDH muchos años, en el tema de agresiones a periodistas. Sí. Y hay una gran impunidad en el tema de investigaciones relacionadas con la libertad de expresión. Nos quedarían 10 segundos, doctor. Sí. Uh-huh. Yo creo que en esos temas efectivamente debemos avanzar porque no se han hecho los pasos suficientes para revertir esa situación. Muy bien. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por ampliarnos este tema y esperamos tenerlo acá muy pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. El doctor Rodrigo Santiago estuvo con nosotros. Vamos a la pausa.